tener una visión correcta de cómo es Dios. Bueno, y en su bondad me ampara. En estos tiempos de incertidumbre, la única fuente creíble es la inmutable palabra de Dios. Pero no importa que se me hunda un pie, mi hermano, que se me hunda el otro y que beba agua, de ahí me va a sacar Dios. Nunca antes había sido tan necesario un consejo pastoral en nuestro mundo cambiante como hoy. Entonces, cuando nosotros ponemos juntos lo que vemos, lo que oímos, lo que experimentamos, el resultado es cómo actuamos, lo que elaboramos y cómo hacemos las cosas. La hora pastoral. Este y todos los lunes a partir de las 7 de la noche, hora centro, solo por Cofasa Estéreo y Facebook Live. Construyendo familia sana. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente en la hora pastoral. Mi nombre es Jaime Lechuga. Tengo el gusto de poder estar con usted como cada uno de los lunes y gracias por darnos este tiempo el día de hoy. Así de que, de veras de que gracias por estar con nosotros una vez más y poder compartir un tema que estoy seguro para usted será de mucho interés, al igual que lo ha sido para nosotros y por supuesto, tenemos a nuestro amigo Diomedes Franco y nuestro amigo Ramón Cordero. Caballeros, buenas tardes. ¿Cómo están? Buena. ¿Cómo están, mis queridos? Aquí contentísimo de estar en esta parte caribeña con un sol precioso durante el día. Ya está oscuro aquí, pero muy emocionado de poder compartir ese tema con ustedes después de haber pasado un domingo lleno de gracia y de favor de Dios. Qué buenísimo. Ramón, ¿cómo estamos? Mejor que nunca, y al escucharlo a ustedes ya ustedes pueden imaginar asustado de tan bien que estoy. Qué tremendo. Y usted que nos está sintonizando el día de hoy, quiero decirle de que el día de hoy vamos a estar tocando un tema que estoy seguro que va a ser de mucho interés. Una vez más, vuelvo a repetirlo, porque al igual de que cada uno de nosotros creo que en algún momento hemos pasado por situaciones complicadas donde nosotros tenemos a veces que enojarnos porque nos enojamos. Hay un sentimiento dentro de nosotros, pero el problema es cuando este sentimiento se convierte en resentimiento. Entonces, eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Doctor Franco, cuando le apuntamos al resentimiento, ¿a qué nos referimos? Bueno, Jaime, esto es un tema bien amplio y nosotros posiblemente, como ya habíamos estado hablando, vamos a trabajar parte de eso que tiene que ver más en el escenario de la vida de la fe. Uh-huh. Porque bueno sería que uno pudiera estar hablando del resentimiento como para personas que todavía no han conocido, pero sí sabemos, ¿verdad?, que en nuestro contexto de personas profesantes de la fe que siguen a un Dios, hay una gama de personas. No obstante, todos los que escuchen este programa de una manera u otra van a ser bendecidos, van a recibir, pero que no estamos pensando, tú sabes, abarcar el resentimiento en todo su perfil y en toda su cosa, pero sí podemos decir que el resentimiento es un sentimiento profundo. Tiene que ver con el disgusto y tiene que ver con el enojo. Tiene que ver con algo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Tú sabes, estamos disgustados, estamos enojados y por algo que nos hicieron en el pasado, y esa es la emoción que se está manejando. Y como yo te decía, encontrar personas que no conocen de Dios, que puedan gerenciarse así, uno dice, bueno, eso es todo lo que puede hacer. Pero en la plataforma de la fe, eso es preocupante. Incluso el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es maestro por excelencia, advirtió de ese sentimiento embargado en nuestras vidas como un elemento que no es saludable. Qué interesante, y por supuesto necesitamos escuchar la opinión de Ramón Cordero. Ramón, ¿cuál sería tu punto de vista en todo caso acerca de qué es el resentimiento? Mira, quiero utilizar el diccionario
de psicología de Friedrich Dorsch, autor alemán, donde recoge un concepto, un enfoque, una definición de lo que es resentimiento. Y dice este autor, resentimiento propiamente significa volver a experimentar un sentimiento, especialmente un sentimiento doloroso, pero se entiende generalmente en el sentido de rencor sordo, frecuentemente inconsciente, de envidia u odio impotente, que se manifiesta en críticas, comentarios o insinuaciones que desprestigian a la persona que es objeto de resentimiento. Este término fue popularizado por el gran filósofo, por el gran escritor Friedrich Nietzsche. Interesante ese concepto, porque definitivamente ahí hay algunas características que son interesantes, como por ¿Cómo? ejemplo ese hecho de volver a sentir el dolor o de volver a, como por volver a hacer algo que ya había uno pasado, ¿verdad? O sea, volver a recapitular ese dolor. Interesante como cuando nosotros empezamos a ver esto, necesitamos entender cómo podemos nosotros ver a alguien que está luchando con este sentimiento de resentimiento. Dios mío. Bueno, ¿cómo nosotros sabemos que alguien está luchando con eso? Sí, sí. Porque aunque nosotros hablamos del resentimiento como un fenómeno que se puede estudiar, recuerda que eso tiene que ver con la parte nuestra, con nuestras emociones, ¿verdad? Por un sentimiento profundo, que hay disgusto y hay enojo. Tiene que ver con eso que decía Cordero en la definición, de tú revivir la herida constantemente, de volver y volver, que tú no dejamos cicatrizar ese dolor, porque el resentimiento es el bálsamo que no nos deja cicatrizar. Entonces, una de las cosas que se va a ver en esta persona que está resentida, dicho sea de paso, el resentimiento es el próximo paso de la amargura. Y una de las cosas que vamos a ver en esta persona es que destruye la amistad. Le es muy difícil al resentido tener relaciones estables y saludables. Porque como decía Cordero en la definición, es algo de que en gran cantidad de las veces el individuo no está consciente de lo que está pasando. Es algo que sale inconscientemente de él. Hay personas que dicen, bueno, yo no le voy a dar tanto valor a eso, pero ni puede dormir, no puede comer, no puede disfrutar el momento porque eso lo tiene vivo, que aun cuando dice que lo ignora, la gente no ignora eso está vivo en su vida. Entonces, por el dolor que trae, por el desgarre que trae emocionalmente, pues entonces hace muchas explosiones con lo que tiene alrededor. Y a veces cobra recibos o biles que lo que están a su alrededor no le deben. Y esa es una de las cosas que yo creo que ataca mucho a esa persona y que destruye de manera significativa a todo el que se quiere acercar ahí. Tú sabes, es una persona que solo tiene el palo para pegar, que solo tiene el dedo para acusar y que es como alguien que le falta una pierna y tiene que hacer un maratón. Se va a ver que no le va a ser fácil hacer la carrera porque le falta una pierna. Con un conflicto emocional de rencor. Emocionalmente la persona estamos deshabilitada para producir el bien. Si dejamos que ese torbellino llamado resentimiento embargue nuestras emociones.
Hay algo aquí que, de acuerdo a la definición que leía Ramón, me llamó la atención, el rencor y el resentimiento. ¿Estos son sinónimos? ¿Cómo pudiéramos definir el rencor con el resentimiento, Ramón? Mira, es importante tener pendiente que el resentimiento es el ver a experimentar un sentimiento X de algún encuentro con alguien que se ha surgido o simplemente se produjo por una mala intención de un acontecimiento. Entonces, cuando hablamos nosotros de rencor, el rencor propiamente dicho es aquel requemor que se siente en el interior de la persona, donde la persona repugna a la otra persona de la cual tiene el sentimiento negativo en contra de él. Ahora bien, es importante tener pendiente cómo el resentimiento se revierte en contra del resentido. Se revierte en contra del resentido y cómo el resentimiento puede no solamente vender una imagen negativa del resentido, se enferma el resentido. Porque cuando eso sucede, se activan ciertas hormonas, ciertas sustancias, ciertos humores que no aportan nada positivo al ser humano. Porque dependiendo del dolor con que la persona se exprese, va a depender del estado de rabia que pueda sentir en el momento en que se expresa. Donde dice, no, fulano de tal, ese fulano de tal, esa es una rata. Ustedes saben que ese término, sí, ese mote, ese insulto para la otra persona, dice mucho de que lo está expresando. Entonces lo que lleva a eso, a esa persona, es ese sentimiento doloroso que la persona no puede olvidar, que la persona no puede perdonar. Los individuos que perdonan no albergan rencores. Los individuos que perdonan no albergan sentimientos negativos. Por ejemplo, una manera de uno descubrir si una persona está orientada en esa dirección. Imaginémonos, por ejemplo, un adolescente, una persona adulta. ¿Tú recuerdas algún episodio de daño que te hayan hecho cuando tú eras niño? Y la persona dice, yo no recuerdo de eso. Yo no tengo memoria de gente que me haya hecho daño. Pero ocurre que la manera de la persona hablar te dice que esa persona tiene unos sentimientos malsanos de un pasado lejano que no ha podido superar. Que no ha podido superar. Entonces, el rencor es una consecuencia de resentimiento. Así debe verse el rencor. Una consecuencia del resentimiento. El ajusticiamiento. ¿Verdad? Donde uno quiere ver justicia en el que violentó su paz. Interesante este tipo de conceptos porque inclusive a veces el micrófono de Diomedes se inactiva. No me escucha. Es importante que tenga pendiente eso. A veces se inactiva el micrófono de Diomedes. Vamos a ponerle más cuidado. Estábamos, ¿cómo podemos identificar que alguien está luchando con resentimiento? Y entonces mencionamos de que muchas veces son sentimientos que están ahí guardados, ¿verdad? Y que en un momento se expresan y que en algún tiempo son inconscientes. Ahora, si nosotros lo podemos pensar de esa manera, ¿cómo podemos en todo caso que el resentimiento puede venir y dañar las relaciones y las relaciones interpersonales?
Porque es obvio de que en algún momento este tipo de sentimiento va a causar un daño a la larga. Definitivamente, mi gente, miren, la persona más vulnerable, menos equipada para hacer relaciones saludables, es el que tiene resentimiento. Estábamos diciendo que el resentimiento es el próximo paso después de uno estar resentido, es amargura. Y ustedes saben que la misma Biblia dice, hey, eso no es bueno, no dejes que la amargura te llegue a ti, porque dentro de los daños que se hace es que deja uno de alcanzar la gracia. Y a veces uno piensa que esa gracia tiene que ver con nuestra eternidad, pero tiene que ver con la gracia de dejar pasar cosas. Tiene que ver con la gracia de sentirme libre. Tiene que ver con la gracia de yo entender que el que me ofendió también tiene dignidad y para adelante, la vida va a seguir, ¿sí me entiende? Y que a veces nos resentimos por cosas que no son ni tan relevantes. Y cuando nosotros analizamos verdaderamente nuestra situación de resentimiento, podríamos decir que estamos dando puntos sobre los hechos. O sea, que estamos dando más puntos que lo que sucede. A veces hay gente que lo que no hacen es cosas pequeñas y lo sacamos de nuestra agenda como amigos, o como compañeros de trabajo, porque era como decía Cordero hace un rato, el asunto no es tanto el hecho que hizo el que me ofendió, el problema está en mí, soy el resentido. Hay personas que se resienten por todo porque tienen grandes déficits que necesitan volver atrás y resolver, y que posiblemente no lo van a resolver solo, lo van a trabajar mucho. Yo he escuchado mucho en el escenario de iglesia, personas decían, ay Señor, quítame esto del corazón, quítame este resentimiento, quítame esto. Y tú sabes una cosa, yo personalmente creo que Dios no le va a quitar el resentimiento a la gente. Yo personalmente creo que Dios no te va a hacer que tú perdones a alguien. Cada uno de nosotros decidimos hacerlo o no hacerlo. Ya tenemos la facultad dada por Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son las personas con las que hemos entrado en conflicto y que no podemos dejar libre. Lo sabemos. Ahora, no queremos que nadie nos diga, mira, tú eres un resentido. Tú estás lleno de amargura. Esos son sentimientos que no queremos que nos lo digan. Sin embargo, nosotros sabemos que personas que leen la Biblia, que oran, que van a la iglesia, son recipiente activo de este elemento llamado resentimiento. Y que sabemos de muchas crisis que se hacen en el seno de organizaciones religiosas o evangélicas, como se quiera llamar, porque sus individuos, aunque tienen una buena intención de ir al cielo, tienen unas emociones muy heridas y que no se perdonan nada, tú sabes, y que todo se critica, todo se juzga, todo se determina por la parte negativa. Entonces, yo creo que no hay problema con entender que tengo resentimiento si lo tuviera. El problema que yo veo es que a veces dentro del pueblo cristiano, decir algo, se trata de esconder ese sentimiento. Se trata de esconder eso, tú sabes, pero los resultados no se pueden esconder. Y son las crisis en las relaciones. Wow. Ramón. Fíjense, es importante tener pendiente que hay una cita en el Nuevo Testamento que da la clave de cómo se origina el resentimiento. Y hay una cita, y más no recuerdo, que se le atribuye a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí hay una especie de metáfora para decirnos, no es simplemente que tú no permita que pase de un día para otro la ofensa que te han hecho. Ese no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El sol es un símbolo de luz.
Y si el sol se pone, que es equivalente a acostarse, usted lo que le está dando paso a la oscuridad, aquello que opaca el entendimiento, aquello que te mete en el mundo de la oscuridad tenebrosa, aquello que origina, además de originar el rencor, puede originar la acechanza, puede originar el asesinato, puede originar la venganza. Entonces ahí la importancia de que la persona no permita que la luz, el entendimiento, sea opacado, porque eso es lo que significa, dice, que no permita que se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, que el sol se acueste y tú sigas enojado, tú sigas resentido, tú sigas molesto. Pero que ese término no abarca un asunto de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Eso puede implicar toda una vida, que te arruine tu propia vida y que le arruine la vida de la gente que está alrededor tuyo. Por ejemplo, hay un caso en el Antiguo Testamento, y fue el caso de Esaú y Jacob. Cuando Esaú se entera de que Jacob recibe su bendición, y que el padre le dice, bueno, mi hijo, aquí vino tu hermano y lamentablemente yo creí que fuiste tú y le di la bendición a él. Ese hermano se resintió tanto de una manera tal que quería deshacerse de su hermano, quería asesinar a su hermano. De tal manera no tuvo que huir a la Mesopotamia, donde hubo parientes, y estar por allá muchísimos años hasta que a su hermano Esaú se le pasara esa situación. Pero también lo encontramos en el caso del rey David, que el rey David, aun cuando entrega el reino a Salomón, le dice, no permita que fulano y perencejo y sutanejo vayan en paz al sepulcro, porque me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron esto, me hicieron aquello, incluyendo al general Joab. Entonces, es para que nosotros nos demos cuenta de cómo el resentimiento puede causar los peores crímenes, las peores venganzas, las peores persecuciones. ¿Qué pasaba con Caín y Abel? Nos encontramos con un individuo que se resiente de su hermano, no porque no le haya hecho nada, sino porque, de acuerdo al autor sagrado, hay uno que recibe bendición para la ofrenda que presenta y por la calidad de la ofrenda y por la disposición de la ofrenda, mientras que otro es rechazado. Entonces eso crea un resentimiento, eso crea odio, eso crea el sentido de desaparecer a su hermano, deshacerse de él, porque su hermano no podía entender, no podía digerir que aquel hermano estuviese haciendo cosas superiores a él. Entonces, para que nosotros veamos hasta dónde un resentimiento puede arruinar a la persona, porque al resentido lo arruina. Cuando a ti te condenan a deambular, andar alejado, estar fuera, irte al exilio, donde sea, tú sufres esa situación. Para el individuo que recibió la muerte por el resentimiento tuyo, por el odio tuyo, pues automáticamente tú has aniquilado una vida, has arruinado una vida, has llevado el dolor a una familia. Entonces el resentimiento no tiene frontera. El resentimiento marca al resentido, daña al resentido, destruye la propia familia del resentido
y también destruye a los particulares, a la familia de resentido. Es una verdadera maldición el resentimiento. Sí. Usted sabe que una de las, estaba pensando en, por un momentito de un caso muy cercano, que dice que como aquel dicho que dice que si te dan limones, pues lo más que puedes hacer limonada, ¿verdad? Entonces, alguien tuvo un resentimiento tan fuerte en realidad, o sea, viéndolo desde el punto de vista, a lo mejor si hay algo positivo dentro del resentimiento, que no sé, pero esta persona buscando respuesta para cómo sanar la herida que venía por dentro, empezó a estudiar y se metió a estudiar psicología y empezó a estudiar otra serie de cosas, buscando, llegó a sacar una maestría simple y sencillamente porque dentro de esta persona había un resentimiento tan profundo que estaba buscando una respuesta de cómo sanar ese problema. Entonces, en algún momento, no sé si sirva de algo positivo el resentimiento, pero este creo que es un caso entre mil, pero ¿dónde debemos entonces empezar a que el que está resentido pueda ser libre de esto, en todo caso? Mira, Jaime, yo quiero abundar un poquito acerca del impacto que esto hace, porque sí enferma al individuo. Hay cantidad de enfermedades que hoy son patológicas, se sienten en el cuerpo, que tienen su raíz en un dolor no resuelto del individuo. Sabemos de cantidad de personas entonces que también tienen trastornos mentales. Tú sabes que caen dentro de un estado de ansiedad, de depresión. Incluso hay personas que hacen un cuadro de un ataque de pánico por una rabia que no han resuelto, que no han podido procesar, por una injusticia que según ellos no merecían. ¿Sí me entiendes? Y sabemos de personas que no solamente han hecho cuadros así, pero como que su personalidad ha cambiado, no son lo mismo. Y cuando la persona está ahí, bien citado el verso que Cordero citó, que nuestro gran maestro Jesucristo dijo, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Hablando de eso ahí. Y el punto es que cuando tú estás mal, cuando tú no te sientes con paz por dentro, ¿cómo tú puedes leer la Biblia con quietud? ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes reflexionar sobre la virtud de un Dios santo? Señores, y es ahí donde está la gran desidencia en este camino llamado fe. Dios sigue siendo el eterno y el bueno. El Espíritu Santo sigue siendo el consolador, el que intercede por nosotros y nos ayuda. Pero ¿cuántas personas con el Espíritu viven como si no lo tuvieran? ¿Sí me entiende lo que digo? Sí. No es acerca de esa parte espiritual de que me conecto con Dios, es acerca de esa facultad mía de poder pensar, de poder sentir y de poder tomar decisiones. Esa parte cuando se enferma, tenemos que trabajarla. Y de hecho, dentro de los impactos grandes que vemos cuando las personas caen en estos grandes hoyos, es el deterioro en su entorno social. Hay un caso que quiero citar. Se dice que había un hombre que cuando era niño, yendo a la escuela, su mejor amigo lo traicionó, le hizo algo que no le gustó. Posiblemente ellos estaban en la primaria. A ese muchacho que decepcionaron, que le hicieron ese daño, su amiguito, él se hizo amigo acérrimo de él, tan duro que dejó de ir a la escuela. No quiso volver a estudiar. Cuando pudo crecer, se fue de la ciudad a una parte rural donde casi no pudiera saludar a nadie. Y cuando iba al pueblo, él no quería que nadie lo saludara ni le hablara porque él tenía rabia con todo el mundo. No quería volver a ser herido como su primer amigo lo hirió. Dice la historia que cuando este hombre estaba al borde de morir, mandó a llamar a un líder espiritual para que lo asistiera. Y en su confesión final, él dijo, yo he arruinado mi vida
Posiblemente a mi amigo que tanto odio y odié en la vida, ni cuenta se da de toda la rabia que tengo contra él. Él dijo, me imagino que mi amigo continuó los estudios, terminó una carrera, se casó, tiene esposa, hijo, y ha hecho una vida normal. Mientras que yo, dijo este hombre, estoy aquí en una choza, en una parte de campo rural, sin nadie a mi lado, solo porque embargué un resentimiento sin propiedad, decía él. Pero ya entiendo que estoy en el final de mi día. No podré volver a recuperar lo perdido. Definitivamente esto tiene daño marcado en quien lo vive. El resentimiento no hay forma de salir ileso cuando uno se juega con él. Y es cierto que estamos en un contexto de vida donde las personas son difíciles, donde nos pegan, pero tenemos que entender que la propuesta del Señor siempre va a ser mejor para nosotros. No deje que el sol se ponga sobre tu enojo, y aun cuando tuviera que hacerlo 70 veces 7, el Señor lo dijo, Él tiene razón. Es mejor tener unas emociones libres de este sentimiento. Hay algo que a mí me llama la atención en cuanto a eso. La canción que yo puse al principio se llama Resentimiento y habla precisamente de algo que muchas veces sucede. Hace algunos programas pasados, Ramón estaba hablando de algo sobre las relaciones íntimas en la pareja. Y una de las cosas que muchas veces se afecta bastante es, por ejemplo, cuando hay un engaño, ¿verdad? Sexual, o sea, dentro de la pareja, a tal extremo que esta pareja después a la hora de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿verdad? Tienen problemas muy íntimos relacionados precisamente porque en algunos casos se guarda ese resentimiento de un acontecimiento que pasó, ¿verdad? Que a lo mejor se dijo, te perdono, pero que de todas maneras está allí. Entonces, ¿cómo entramos entonces para poder buscar esa sanidad interior en nuestro ser? Ramón. Fíjate, sería importante decirte que lo ideal es evitar que las personas se metan en el mundo del resentimiento. Y cuando uno aborda hombre o mujer divorciada, por lo regular traen una carga muy elevada de resentimiento. Pero lo mismo ocurre con el trabajador o la ama de casa que trabajó por una familia que la trataron mal. Tú ves que aún después de ya haber superado el trabajo en casa de familia estable, con estabilidad económica y todo, tú lo ves que en cualquier momento parece una sensación no agradable con respecto a ese pasado y resaltando la maldad de aquella gente. Y a veces tú oyes expresiones que no esperas de la persona con respecto a aquello. Entonces, es recomendable a las personas que tienen trabajadores, a la esposa que tiene un marido o al hombre que tiene una esposa, que traten de buscar, de amarse mutuamente, de satisfacerse mutuamente. Y en el caso del obrero frente al patrón y el patrón sobre el obrero, ambos cumplir con su parte. ¿Por qué? Porque ese tipo, ese roce, de manera injusta, como decía en este momento Diomedes, cuando habla de las injusticias que se cometen, eso es lo que marca al ser humano. Y lo marca en la niñez, lo marca durante la adolescencia y lo marca en la adultez. Ahora bien, una vez la persona está afectada de resentimiento, lo primero que tiene que surgir es que la persona se haga consciente de ese mal, de ese trastorno, de ese sentimiento malsano, de ese sentimiento enfermizo. Porque si la persona no tiene conciencia de eso, no hace conciencia de eso y se mantiene inconsciente, entonces no hay manera de sacarlo. Entonces hay que llevarlo al plano de la conciencia sobre ese particular, hacerlo consciente. Quiero que sepan que cuando uno es investigador
y que uno se mete en los crímenes que han realizado ciertas instituciones, uno tiene que hacer un gran esfuerzo para uno no sentirse afectado en contra de esas instituciones que aún viven después de milenios de maltratar y de hablar mentiras y de engañar gente. Pues cuando se registran las cosas en la historia, no tiene ni siquiera que estar viva la persona, ni la institución tiene que estar viva. Es suficiente tú conocer la historia para tú revelarte y tener y sentir, sentir como un impulso desagradable frente a ese tipo de gente que se ha dedicado a destruir, a arruinar, a echar a pique la vida de seres humanos. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, cuántos apellidos por ahí no hay, como que no tienen, como que son desagradables y hasta dan risa? ¿Ustedes saben cómo surgieron esos apellidos? Cubriéndose de la muerte, de la Inquisición. Especialmente la gente de descendencia judía le ponían nombre de animales, apellido de animales, apellido de la ciudad, apellido de flores, de fragancia, para librarlo de la muerte. Entonces ya usted se puede imaginar qué significa eso. Entonces lo ideal es que se evitara hacer daño a la gente. Pero una vez el daño está, lo que tiene que ocurrir es que la persona haga conciencia de que está atrapado por el resentimiento, que se dé cuenta que el resentimiento no solamente daña a la persona contra quien lo tiene él, sino que lo daña a él mismo, en su orden espiritual, en su orden moral, en su orden intelectual y en su imagen personal. Entonces, ahí es que hay que trabajar para ser consciente a la persona. Cuando la persona logra el nivel de conciencia necesaria, la persona puede cambiar ese resentimiento por el perdón, por la misericordia, por entender a la otra parte en su plano, en su estatus, en su posición en aquel momento cuando cometió aquel error o aquella falta. Y también puede descubrir si fue que malinterpretó. La persona, lo ideal es que siempre esté en la disposición de perdonar, pero no es posible perdonar cuando no se está bañado del principio del amor y del principio de la regla de oro, de buscar hacer con los demás lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Una regla que viene desde Lao Tse, Confucio y una serie de otros maestros, incluyendo a Sócrates, y luego Jesucristo. Y usted me diría, bueno, ¿y esa gente y Jesucristo se conocieron? No era necesario que se conocieran, ni que uno leyera al otro, porque es un principio universal, trascendente, que viene más allá de la miseria humana. Wow. Tremendo. Tremendo. Bueno, y una cosa que se le recomienda a la persona para salir de este trance de resentimiento, que puede ser tomado en cuenta, es que se evalúen las consecuencias negativas de resentimiento en la vida del individuo. Porque si pasó un acontecimiento y ya por eso tú dejas de visitar a esa persona, ya tú dejas de ir a esa comunidad de fe, ya tú dejas de hablarle, pero que de pronto no fue tan grande el hecho. Tú sabes, hacer una evaluación sobre la consecuencia negativa de este resentimiento en mi vida, hasta dónde esto es válido, ¿tú me entiendes? Hasta dónde yo estoy profesando un amor que debiera reflejarlo ahora en este hecho, pero que no lo puedo hacer, y que se trabaje. Y hay momentos, como hemos dicho reiteradamente, que de pronto la gente va a decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Pero se ha podido comprobar que con el asunto del resentimiento, aceptar el hecho no es suficiente si se intenta perdonar. Aceptar el hecho y perdonar no es lo mismo. Hay cantidad de personas que sí reconocen que sucedió el evento, pero no han dado el paso de dejarse libre ellos ni dejar libre el supuesto agresor. Entonces, tú sabes, que uno pueda llegar a esa negociación, esa transacción emocional, de que, ok, yo reconozco que pasó ese hecho, yo mido las
puedo hacer un inventario de las consecuencias negativas de mantenerme resentido por esto. Pero también yo doy un paso más, y es que no solamente reconozco el hecho, pero perdono con ese amor que manejaba Cordero hablando del gran maestro, ¿verdad? De que no importa cuánto, pero si hemos sido permeados por ese amor, dice que el amor todo lo puede, que todo lo soporta, todo lo espera. Y tienes que hablar con la forma interminable del amor. No hay manera que el amor sea vencido por la crisis y la miseria nuestra. Siempre el amor va a prevalecer. Lo triste es que a veces cuando necesitamos hacer uso de ese amor, lo que impera es nuestra forma primitiva de vida. De esos hombres que no están en la civilización que se espera. Entonces, que podamos entender eso y que podamos entender que aislarnos, ignorar a la persona y censurarla de nuestra vida no es suficiente si estamos resentidos. Porque hay personas que su círculo de amistad es mínimo, porque son personas que se resienten muy fácil. Entonces, cuando se resienten, lo que hacen es que dicen, ese murió para mí. Pero eso no es suficiente. Tú vas a seguir lidiando con emociones pesadas y con un mundo torcido. Va a vivir sangrando, que hay que buscar ayuda. ¿A dónde quiero llegar? Que hay momentos donde, aun cuando la persona puede mirar todo esto y puede hacer el inventario, tal vez no va a tener la facultad de salir solo de resentimiento. Y siempre decimos que hay buenos consejeros, hay buenos psicólogos que podrían ayudarlo en ese periodo de duelo que están viviendo, porque resentimiento es un dolor no procesado. ¿Tú entiendes? Y que puedan mediarlo ahí, que puedan gerenciar esa situación y hacer la transacción. Que esa persona pueda decir, wow, hoy yo veo la justicia porque me siento libre. Hoy me siento bien, pero son de las cosas que las personas tienen que hacer. Si se sienten atados por el resentimiento y lo ha intentado y no ha podido, busca ayuda. Ve donde un profesional de la salud mental. Ve donde alguien, tú sabes, a veces, no tengo problema con eso, pero a veces se busca ayuda en el que uno sabe que le va a decir lo que quiere oír. Le va a leer un verso, le va a hacer una oración, va a dar 2 zapatazos. Pero eso no es suficiente a veces para salir de este rollo. ¿Sabes? Hacer la transacción y gerenciar esto de una manera saludable. Tiene su arte, tiene sus principios y su forma de hacerse, como cualquier otra disciplina. Y el que está sufriendo es el que no debe aventurarse a jugar con su dolor. Estoy pensando, a mí siempre me gusta pensar de los dos lados de la moneda, ¿verdad? Por un lado estamos hablando ahorita de la persona que ha sido agredida o que en cierto punto se siente, está manteniendo el resentimiento porque pasó un dolor fuerte. ¿Qué con aquella persona que por alguna razón, por ejemplo, yo fui el que agredí y vengo y me arrepiento? ¿Cuál debería ser mi conducta frente a la persona que le causé el resentimiento? Ramón. Si tú realmente has reconocido, porque es el primer paso para que tú puedas cambiar, que tú estás resentido y estás resentido por aquella persona, y puede el terapeuta llevarte a darte cuenta en qué situación fue que aquello se introdujo en ti y tú lo entendiste y tú realmente has optado por perdonar a esa persona. Yo creo que lo correcto es que la relación de ti para con esa persona debe ser igual que antes. Ese debe ser el esfuerzo a lograr. No llegar a hacer la postura de aquel tipo que dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. O como dijera, bueno, yo perdono a esa persona, pero eso para mí, ese tipo está muerto. No, no, no. Si ha perdonado a esa persona, implica que tú no estás en una actitud de animadversión contra esa persona. Tú has decidido limpiar eso de ti. Aunque lo ideal sería que el ofensor
el causante de ese mal pidiese perdón. ¿Por qué? Porque el individuo que se ha hecho multimillonario gracias al trabajo ajeno, aunque el obrero le perdone, si él no es capaz de distribuir lo que ha sustraído de los obreros, él sigue siendo un ladrón. Aunque el obrero se haya arrepentido y esté dispuesto a volver a trabajar con él. Eso es sumamente importante que uno lo tenga pendiente. ¿Por qué? Porque no dicen las escrituras que cuando tú dañas a alguien, que cuando tú has sustraído de alguien, debe devolverlo sustraído. No es suficiente que tú te arrepientas, debe devolverlo sustraído. Eso es sumamente importante que uno lo tenga pendiente, porque es muy cómodo. Bueno, el individuo se arrepintió, el tipo reconoció que era resentido, pero ¿qué causó ese resentimiento? Realmente esa persona que provocó ese resentimiento lo provocó por un daño que hizo en contra de esta persona. Entonces lo correcto es que él se intente y que él pida perdón por eso que ha hecho. Porque si esta persona se arrepiente de seguir con el rencor contra aquel, se limpia pero aquel causante de ese mal sigue con el mal encima. No nos perdamos en eso, está claro en eso. Es muy cómodo. Yo robaba el carro a Jaime Lechuga, ir donde Dios me dé a buscar ayuda, y Dios me dice, bueno, usted está arrepentido, usted reconoce que usted se robó el carro. Sí, yo lo reconozco y me siento muy mal de haberlo hecho, que tengo por acá, y yo me arrepiento de eso. Pero el daño que yo he hecho a Lechuga, lo más apropiado es que yo devuelva el carro a Lechuga. No que me arrepiente y me quede con el carro, porque eso no es arrepentimiento. Eso no es cambio de comportamiento. Quedarme con el carro y que estoy arrepentido y el daño que le causé a Lechuga y a su familia. Esto es bastante delicado y bastante complejo. Usted diría, bueno, pero Dios es soberano y Dios puede perdonar a la persona. Sí, Él es soberano y puede perdonar. Pero dentro de los principios es que el asunto del perdón es de doble vía. Y lo que ocurre entre humanos debe resolverse entre los humanos. Porque el daño se le causó a aquel humano. Y es muy cómodo para Dios de perdonarme el robo del carro que yo le hice a Lechuga, porque a él no le afectó, a quien le afectó fue a Lechuga. Entonces la única manera de yo poder subsanar mi mal y demostrar que estoy arrepentido es devolviéndole el carro a Lechuga. Y hacer posible entonces que Lechuga me perdone por el mal que le he hecho, que no solamente fue robarse el carro, sino toda la consecuencia que trajo el yo haberme llevado ese vehículo, no solamente a él, sino también a su familia. Porque los resentimientos no llegan solos. Los padres deben pedir perdón a sus hijos cuando ellos le han fallado y cuando ellos le han causado mal. Como los hijos tienen que pedir perdón a sus padres cuando ellos son lo que han hecho, lo que no debió haberse hecho y haber afectado a sus padres. Tremendo. Es decir, que hay que estar claro en esto. Y quiero abundar un poco más en eso, Jaime y Ramón, en el hecho de que cuando uno está resentido necesita una salida y es perdonar. Terminar eso, como dice. Pero si se dan cuenta, el asunto del perdón, mira hacia el pasado, fue una ofensa que te hicieron, que te produjo disgusto o te enojó y te tiene así, pero fue en el pasado. Contemplación de justicia que espera verse plasmada en el presente, que es la reivindicación o la manera de enmendar el problema, ¿verdad? Pero realmente la persona que está perdonando tiene un futuro. Y
Entonces, lo que se ve en el futuro es confianza. Y a veces cuando la gente dice, bueno, yo perdono, pero ese nunca va a volver a ser igual. Por el fenómeno que está diciendo Cordero. Porque si alguien dice, ya perdóname, Cordero, porque yo te hice este problema, pero yo no reivindico, yo no enmiendo el problema, ¿cómo Cordero puede tenerme confianza en el futuro? No voy a volver a hacer. Por ejemplo, supónganse que nosotros estamos los tres en un restaurante y la mesera viene y yo siento que no está haciendo bien, pero hago un escándalo de manera que tenga que venir hasta la policía ahí. Una tontería que ustedes dicen, wow, pero Dios me dé, ¿cómo están así? Entonces ustedes sienten que yo no soy una persona confiable, ni soy la mejor persona para tener tiempo así. Cuando vaya para un restaurante, entonces ustedes no van a querer ir conmigo, porque le hice un show ahí. Ahora, supónganse que yo me junto con ustedes, le digo, ay, señores, perdónenme porque yo estaba de mal humor ese día y realmente hice un caos. Ustedes me van a perdonar. Y posiblemente hasta vamos al restaurante y yo pido perdón público a toda esa gente. Pero todavía hay una situación no resuelta en las emociones de ustedes conmigo, en ese caso. Y es como volver a confiar, que volveremos a sentarnos los tres en un restaurante y yo no le voy a hacer un escándalo. ¿Sí me entiendes? Ese proceso de ganarse la confianza para el agresor, se debe entender que no es una varita mágica. Eso hay que trabajarlo. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo borrón y cuenta nueva. Para mí eso no trabaja. Cosas que hay que trabajarlo intencionalmente y no hay que ajorarse, no hay que desesperarse, hay que seguir los procesos. Y en el resentimiento hay muchas cargas negativas emocionales porque no se hace bien el proceso, porque la gente se engañan a sí mismo de borrón y cuenta nueva. Sí, yo te perdono, pero no mira la consecuencia de recuperar la confianza en el futuro. No se enmienda, no se hace nada. Entonces todo esto se ha vuelto un relajo. Y de hecho, ya nosotros sabemos y miramos la problemática en que vivimos. Sí necesitamos perdonar mirando hacia el pasado, pero también el que pide perdón tiene que mirar hacia el futuro para ganarse la confianza. No es tan fácil. Es por eso que vemos que la gente mucho prefieren quedarse ahogado en el rigor del resentimiento. No lo promovemos, sabemos que es un conflicto, que la gente está gerenciando mal la situación de salida. Y a veces nos perdemos porque creemos que es tan fácil, que leer un verso, que una oración, eso ayuda. Hay rollos que trascienden a esa práctica y hay que buscar ayuda. Hay que salir de eso. Señores, hay líderes, hay personas que no han podido, no son buenos gerentes de su conflicto con las personas y son canales de conflicto, una mala junta, un mal equipo, todo lo que están a su lado es como un delirio, es una persecución, una crítica y lo que se levantan es más problemas y problemas. El individuo así, si no ha podido, tienes que buscar ayuda. Y yo creo en los profesionales, sé que hay gente que Dios usaría con su conocimiento para ayudarnos a ser libres y dejar libre a otro, pero no es tan fácil como borrón y cuenta nueva. Gracias. Estamos, caballeros, se nos acabó el tiempo, necesitamos concluir el programa el día de hoy. ¿Cuáles serían algunos consejos finales, Ramón, y luego Diomedes y terminamos? Mira, a mí lo que me gustaría es refrescar la mente a manera de conclusión de la cita con la que comencé cuando se inició el programa, que dice: el resentimiento significa volver a experimentar un sentimiento, especialmente un sentimiento doloroso, pero se entiende generalmente en el sentido de rencor sordo, frecuentemente inconsciente, de envidia u odio, impotencia, que se manifiesta
en crítica, en comentarios, insinuaciones que desprestigian a la persona que es objeto de resentimiento. Y recordar que Nietzsche fue la persona que más popularizó este término de resentimiento. El que lee el Anticristo, el superhombre, se va a encontrar con muchas informaciones relacionadas con este tema que nos ha dado en esta noche. Así que recomendamos a las personas resentidas hacerse consciente. Cuando usted usa chiste haciendo daño a la imagen de otra persona, es muy posible que usted esté afectado de un resentimiento en contra de esa persona. Trate de revisarse o trate de buscar ayuda profesional para que se le dé una orientación, evalúe y se le dé las recomendaciones del lugar. Trate de vivir en paz con todo el mundo hasta donde dependa de usted. Gracias. Gracias, Ramón Diomedes. Bueno, yo quiero decirle a la gente que no se asuste si siente que tiene resentimiento en él. En cualquier escenario de la vida. Puede ser una persona que no crea en Dios, puede ser un devoto y un tremendo líder espiritual. Se siente con resentimiento, que no se sorprenda, porque a veces somos muy a la defensiva en que nos tilden de que tenemos este sentimiento, esta emoción en nosotros. Pero que lo miremos como normal, en el hecho de que esto habla de la defensa que el hombre primitivo y la mujer primitiva hacen para justiciar lo que consideran injusto. Pero ya vimos todos los problemas que eso trae. Mi punto es este: no te asustes de que si estás resentido. Ahora lo importante es no te quede ahí. Resuelve el problema y siéntete libre. Si tú no puedes salir solo, busca ayuda, como ya lo hemos dicho reiteradamente. Pero no hay cosa mejor que vivir libre, sin tener encadenado a nuestras vidas la vida de otro, y menos por situaciones negativas. Ojalá que cuando recordemos a alguien sea por lo bueno y lo contributivo que fue a nuestra vida, no por un dolor. Podamos engrandecer a la gente por sus virtudes, no por su parte oscura. Que lo recordemos por el bien, no por el mal. Tú sabes, entonces para eso hay que ser libre del resentimiento. Y adelante, la vida va a ser mejor. Gracias, Diomedes, y gracias a usted que estuvo con nosotros el día de hoy. Recuérdese, la hora pastoral. Tuvimos el gusto de estar con usted, Diomedes Franco, Ramón Cordero. Mi nombre es Jaime Lechuga y no será sino hasta la próxima semana, donde traeremos otro tema interesante para su crecimiento espiritual. Hasta entonces, que Dios le bendiga, que tenga una semana muy productiva. Con permiso. Que Dios pueda ayudarte en tu tormenta y en mi tormenta, yo tengo que tener una visión correcta de cómo es Dios. Bueno, y en su bondad me ampara. En estos tiempos de incertidumbre, la única fuente creíble es la inmutable palabra de Dios. Pero no importa que se me hunda un pie en el mar, que se me hunda el otro y que beba agua, de ahí me va a sacar Dios. Nunca antes había sido tan necesario un consejo pastoral en nuestro mundo cambiante como hoy. Entonces, cuando nosotros ponemos juntos lo que vemos, lo que oímos, lo que experimentamos, el resultado es cómo actuamos, lo que elaboramos y cómo hacemos las cosas. La hora pastoral. Este y todos los lunes a partir de las 7 de la noche, hora centro, solo por Cofasa Estéreo y Facebook Live. Construyendo familias sanas.